próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinto de hoy, que es de Café La Traviesa, café de origen, no lo vamos a tomar con Juan Guillermo Mejía, tocando un tema que nos duele al bolsillo de muchos, y se trata de la declaración de renta extemporánea. Juan Guillermo, gracias por haber atendido nuestra invitación y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar de la declaración de renta extemporánea, ¿qué es una declaración de renta? Juan Carlos, básicamente la declaración de renta es un informe de la situación financiera que cada contribuyente le presenta a la DIAN, básicamente con datos generales como de patrimonio, deudas e ingresos, y partiendo de los ingresos se hacen unas deducciones que están explícitas en la ley, y lo que quede de ese cálculo se lleva a una tabla general que dice si tenemos o no tenemos que pagar por esa declaración de renta. O sea, entonces, en otras palabras, toda persona que esté inmersa en declarar renta no necesariamente tiene que pagar algo, ¿cierto? No necesariamente tiene que pagar. Perfecto. Declarar no significa tener que pagar. Excelente. De hecho, la mayoría de personas declaran pero no pagan. Muy bien, muy bien. ¿De qué depende? Como te dije, de los ingresos. Entonces, entre una persona tenga ingresos más elevados, Sí. obviamente va a tener que declarar o pagar más Perfecto. por la declaración. Pero en términos generales, la mayoría no paga. Ya, muy bien. Bueno, esa minoría, digámoslo así, como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, dependiendo de más o menos mis movimientos o mis pertenencias, yo puedo decir, hombre, yo creo que yo ya tengo que declarar. ¿Cómo me doy cuenta yo o cómo me avisa la DIAN que yo debo declarar? Digámoslo así, yo no tengo un correo electrónico, de pronto sí tengo celular, pero ¿cómo me informa a mí la DIAN que yo tengo que declarar? Muy buen punto, Juan Carlos. Vea. Sí. Primero que todo, la DIAN informa cuando tiene canales por los cuales informar, como lo acabas de decir. Tienes un correo electrónico, tienes un número de celular en el cual te identifica normalmente. Sí. Entonces, si tienes la obligación de declarar, probablemente por uno de esos canales la DIAN te va a informar. Pero también puede suceder que no tienes ninguno de esos canales. Sí. Y teniendo la obligación, no tienes forma de que la DIAN te llegue y te avise. Eso. La obligación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Y usted no puede aducir que no sabía. Sí. Entonces, la otra cosa es que la DIAN va a estar buscando por todos los medios, porque tiene demasiada información, de alguna forma llegarte. Entonces, en este tiempo probablemente siempre va a llegar a cada contribuyente y le va a informar. Pero digamos que no tuvo canales para llegarle. La obligación va a estar ahí. Sí. Va a estar ahí. Y como usted no está declarando, la DIAN de oficio va a hacer esas declaraciones de renta y les va a aplicar unas sanciones, y probablemente llegue un punto en la cual, si le tocó pagar y esas sanciones han sido muy grandes en el tiempo, a usted se le va a hacer un embargo administrativo. Y usted, el día menos pensado, por decir, va a llegar a hacer un crédito en un banco y le van a decir, venga, es que usted está embargado por la DIAN. Entonces, la responsabilidad siempre es del contribuyente. El contribuyente debe estar enterado, porque de todas maneras esto es información de conocimiento público. Sí. La DIAN tiene
por todos sus canales informativos le está constantemente diciendo a la gente cuáles son los topes que se deben superar para declarar renta y cómo debe hacerlo. Entonces digamos que uno no puede aducir que no sabía, porque el primer conocedor de su situación es uno mismo. Entonces uno, si bien no tiene que sabérselas todas, uno tiene que asesorarse bien y ante la duda es mejor ir ante un profesional, normalmente del área contable, y que esa persona ya nos diga efectivamente tiene que declarar o no tiene que declarar. Perfecto. Bueno, entonces aquí se aplica ese refrán de que dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. El que inocentemente peca, inocentemente paga. Paga. Así es la DIAN. Aquí ya es paga, sí. Así sí, es con la DIAN. Con la DIAN es Tremendo. así. Bueno, entonces, ante una duda, lo ideal es recurrir a una persona, a un contador público, como lo hace usted. Sí, Juan Ante Carlos. una duda. Porque, entre otras cosas, digamos que el RUT, básicamente, hoy lo tenemos casi todos, porque o nos lo piden en el trabajo, o nos lo piden para firmar un contrato, o para abrir cámara de comercio si vamos a poner un negocio, para pagar industria y comercio en la alcaldía si tengo alguna actividad económica. O sea, y a partir del RUT, ya la DIAN nos empieza a hacer seguimiento y ya empieza a cargarnos esa información que viene reportada de miles de entidades públicas y privadas, porque la DIAN recolecta miles de bases de datos de todo el país, inclusive de afuera, porque no solamente manejan la información a nivel del país. Entonces nos están cargando esa información. Perfecto. Entonces la información siempre va a estar ahí en la plataforma de la DIAN. Entonces una vez tenemos el RUT, uno tiene la posibilidad de ir y mirar qué información le han reportado a la DIAN mía. Perfecto. Y a partir de ahí ya sé si tengo que declarar o definitivamente no tengo que declarar. Bueno, Juan Guillermo, usted nos acaba de dar una recomendación y es la de que lo ideal es asesorar de un contador público para quitar dudas. Sí. Listo, esa es la primera. La segunda, ¿cuál es la recomendación para que fulanito, que está empezando con esa cuestión de declarar renta, cumpla con los requisitos, con todos los requisitos que ustedes como contadores exigen? Entonces usted me diría, hombre, no, vea, que cada que haga compras solicite factura, si no le entrega factura no compre. Pues, ¿cuál sería como una recomendación en ese tipo de casos? Juan Carlos, es que hay que tener en cuenta, dependiendo de la actividad por la cual yo recibo los ingresos. Entonces, por decir, los trabajadores, los asalariados, ellos digamos que tienen una ventaja, y es que la empresa los guía. Porque el trabajador, cuando sobrepasa un tope de ingresos, se le tienen que realizar unas retenciones en la fuente. Esa retención en la fuente es un anticipo de renta. Entonces, la empresa, digamos, que lo va guiando en la forma de manejar la información con la DIAN, y también lo guía en el sentido de cómo interpretar y cómo presentar esa información. Entonces, digamos, ese es un lado. Por el otro están los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes, normalmente los profesionales, los de la actividad liberales, los abogados, los contadores, todas las profesiones liberales, digamos que también debemos seguir una pauta que es diferente a la de los asalariados. Y tenemos inclusive dos escenarios. Nos podemos meter en el escenario de los asalariados, pero solamente nos podemos deducir una parte que por ley establece que es del 25% de esos ingresos. Entonces, digamos que si mis ingresos no son muy altos, entonces eso me permite hacer una declaración mucho más liviana, y que finalmente no tengo que profundizar tanto. O me quedo en la cédula
de trabajadores independientes porque tengo costos y gastos asociados a mi profesión que me son más altos que el 25% que en la columna de los trabajadores. Sí. Entonces me permiten bajar esa brecha entre ingresos y renta, y entonces o no pago o me permite bajar esa renta. Pero eso tiene que tener una connotación ante la ley, es que deben estar soportados en documentos electrónicos. Entonces, por decir, yo pago un arriendo, pero ese arriendo el dueño no me emite factura electrónica, no me lo puedo descontar. Tiene que estar soportado en Tiene que documentos estar soportado. Sí. Qué bien, qué bien. En la otra cédula están los rentistas de capital. Hay personas en Colombia que básicamente sus ingresos dependen o de arrendamientos o de plata que prestan a terceros, los intereses que le generan eso, o por acciones o por títulos de renta valor. Entonces todo su ingreso depende de eso. Entonces, a partir de ahí también el estatuto tributario le permite, de acuerdo a la causalidad del ingreso, o sea, esas cosas, esos costos y gastos asociados a mi renta, yo también me los puedo deducir. Bien, bien. Y la última es la de trabajadores con negocios. Entonces, yo monto, por decir, un restaurante. Sí. Y estoy dedicado todo el tiempo al restaurante. Mis ingresos dependen del restaurante. El restaurante. Entonces, básicamente, funciono como una empresa, pero a título personal. En esa, igual, a partir de los ingresos, yo me puedo deducir costos y gastos, pero con la misma connotación del trabajador independiente de profesiones liberales. Deben estar soportados en documentos electrónicos. Documentos electrónicos. Factura electrónica, nómina electrónica y documento soporte para no obligados a facturar. Entonces, por eso es que la DIAN nos vende la idea de que la declaración la podemos hacer solos. Pero mira todo el universo que existe. Entonces, por eso la recomendación siempre es acudir a un profesional que lo guíe en ese sentido. Perfecto. A eso iba Juan Guillermo. Y ya entrándonos en el tema que nos atañe, pues, con lo de la declaración de renta extemporánea, uno ve la publicidad en televisión donde le dicen a uno que prácticamente, pues, ustedes como contadores públicos van a dejar de existir, porque uno puede hacer la declaración de renta pues presentarla a uno mismo, como persona pues natural, ¿sí? Y usted con todas estas cosas que nos está diciendo ve uno que en realidad eso es muy difícil. Y uno de los primeros errores que se comete es cuando se presenta una declaración de renta no en las fechas estipuladas por la DIAN, sino que de pronto uno la presentó mal o la pospuso, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Juan Carlos, existe un calendario tributario. En ese calendario tributario a uno la DIAN, de acuerdo a sus 2 últimos dígitos de la cédula, le da una fecha límite para usted presentar la declaración de renta. Sí. Cuando usted no presenta la declaración en ese tiempo límite, se sobrepasa, inmediatamente ya está en curso en una sanción por extemporaneidad. Inmediatamente, ya usted no puede decir que se le olvidó, que no sabía, que no sé qué, que no. Pero me disculpa, y si usted como contador le está elaborando la declaración de renta a don fulano y resulta de que usted, pues creo desde mi ignorancia se lo pongo, usted quiere entrar a la página de la DIAN a entregar esa información y no puede y no le entra y nada y usted le busca en diferentes horas, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Digamos que esa es la única excepción a la que usted puede acudir para, digamos, para librarse de la sanción por extemporaneidad. Juan Carlos, pero digamos que eso es complicado, puede suceder. Pero normalmente son fallos de la DIAN
que duran por un corto tiempo. Corto tiempo, sí. Eso pasaba años atrás, ya en este Ya momento no. Ya, digamos, los fallos de la DIAN son muy cortos. Ya. Entonces, puede ser que usted dejó para última hora Sí. la presentación, digamos, y usted la está entregando a las 11 de la noche del día límite. Y es a las 12. Y hay un fallo de la DIAN. Sí. Entonces, en esencia, en ese lapso que es el fallo de la DIAN, usted puede aducir que no la presentó, pero inmediatamente se corrige el fallo de la DIAN, usted tiene que entrar a presentar y luego decir, venga, DIAN, es que el error fue suyo, por eso yo me demoré 1 o 2 horas, pero no que el día que usted iba a presentar como fecha límite, se dañó el portal de la DIAN. Sí. Y luego de eso usted esperó 5 o 6 días sabiendo que ya se había arreglado el Claro, portal. claro, Entonces usted ya no puede aducir que fue por culpa de la Sí, DIAN. total. Entonces, digamos que es la única excepción, pero ya es difícil que ocurra. Ya el portal, la tecnología que maneja la DIAN, digamos que es casi que 100% confiable. Confiable. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, esa sanción le puede llegar a don fulano, aún él presentando la declaración de renta y él no tiene que pagar ningún monto. Sí, La sanción de todas maneras Sí. llega por ser extemporánea. por ser extemporánea, solo por el hecho de ser extemporánea. No depende del monto que tenga que pagar. La sanción como tal sí depende de si tiene que pagar o no. Perfecto. Digamos, el cálculo de la sanción Sí, depende de algunas variables. sí. La primera, si usted al realizar la declaración de renta tiene un saldo a pagar, Sí. entonces la sanción está atada a ese saldo. ¿Cómo es? El 5% de ese saldo mensual. Mensual. Cada mes que usted se demora va acumulando un 5, un 5, un 5 y llega hasta un límite del 100% del saldo a pagar. Entonces, por decir, su saldo a pagar era 1.000.000 de pesos. Cada mes va a ser 50.000 la sanción. 5. Y se va a ir acumulando, y en el tiempo el límite va a ser 2 millones, 2 o sea, el millones. doble. Pero eso sin contar los intereses de mora, que es otro cálculo adicional. Y lo peor es que ese interés es el máximo interés, casi el interés de usura, que es el que saca el Banco de la República y es el que se tiene en la base para calcular esa sanción. Juan Carlos, si no tengo saldo a pagar, entonces ya tengo que ir al tema de los ingresos. O sea, ya no tengo en cuenta el saldo porque no existe, entonces ya me voy a los ingresos. Y la sanción arranca en un 0.5 de los ingresos y va acumulando 0.5 cada mes hasta un máximo de un 5% de los ingresos. Digamos que el caso fue extremo y tampoco en ese año tuvo ingresos. Entonces acudimos al patrimonio. Igual, 0.5 del patrimonio acumulado mes a mes hasta llegar a un 5%. Digamos, ese es el cálculo que se hace en la sanción por extemporaneidad. Eso cuando es voluntario, cuando yo sé que tengo la obligación y voy y lo hago. El otro es si no lo hice, sino cuando la DIAN me hizo emplazamiento, o sea, hay un acto administrativo en el cual ya me dice tiene que declarar. Ahí la sanción se duplica. Por Dios. Se duplica. Entonces, digamos, en términos generales expliqué cómo es la sanción, pero atado también a los intereses de mora. Antes, entre más se demora en el tiempo, los intereses de mora también van a ser mucho más altos. Mucho más altos. Bueno, ¿hasta qué momento es extemporánea una declaración de renta? O sea, hay un momento en que yo presento la declaración, o sea, la declaración de renta se presenta es por año o por semestre, ¿cómo es? Cada año. Cada año. O sea, cada año. Y ahí sí debo aclarar porque es una pregunta muy frecuente que me hacen mis clientes. Sí. Si yo declaré el año pasado o si yo declaré hace 2 años, hace 3 años,
¿ya estoy obligado a declarar renta siempre? La respuesta es no. Ah, sí. No. Uno declara renta por el año inmediatamente anterior. Sí. Si usted superó topes en el año inmediatamente anterior, usted debe declarar. Si no superó topes, no debe declarar. Entonces, la obligatoriedad no se gana en el tiempo, no. O sea, una vez usted quedó, digamos, informado de que le toca declarar renta, no quiere decir que por el resto de vida No, le toca declarar. no. Ah, Uno declara perfecto. renta es por el año calendario anterior. Perfecto. En este 2023 estamos declarando todo lo que sucedió en el 2022. Muy bien. Entonces, ese es el primer mito. No Sí, tengo sí. que seguir declarando. Excelente. No, Muy uno, buena, uno declara es por ese muy año. buena esa aclaración, perfecto. Muy Sí, bien. me repite la pregunta, Juan Carlos, que se me fue No, la aclaración. era que hasta cuándo ya deja de ser extemporánea. O sea, me refiero es a que si la persona falló en Se pasó declarar el tiempo. renta, se pasó el tiempo o la presentó mal, ¿sí? Eso, presentarla mal y en el tiempo que es no da causal de extemporaneidad. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es la sanción por corrección y es cuando yo presenté la declaración mal, Mal. digamos. Eso lo podemos tocar en otro, Sí. en otro programa, en En otro otro programa, momento, porque digamos... Es larguito de sí, desglosar eso. tiene de largo y de ancho. Sí. En el tema de la extemporaneidad se distingue de la sanción por no declarar en el tema de la voluntariedad. Entonces, yo sé que tengo que declarar renta, o la DIAN me recordó que tengo que declarar renta. Sí. Y entonces yo sabiendo que ya se me venció el tiempo, yo sé que tengo que pagar una sanción, voy, presento la declaración de renta y voy y pago la sanción. Sí. Ahí esa es la sanción por extemporaneidad. Sí. Cuando, sabiendo que tengo que presentar declaración de renta y no lo hice y me rehúso a hacerlo, entonces ahí ya cambia la condición de extemporaneidad a sanción por no declarar. Y es porque ya básicamente la DIAN se cansó de esperarlo y le dice, Sí. tiene que declarar. Es más, ya le hice su declaración de renta y esto es lo que tiene que pagar y esta es su sanción. Por Dios. Entonces, básicamente lo que distingue a la extemporaneidad de la sanción por no declarar es la voluntariedad. Si lo hago voluntariamente, eso es extemporáneo. Si me rehúso a hacerlo y ya prácticamente me obliga la DIAN, es una sanción por no declarar. Y ya la sanción por no declarar es diferente a la que les expliqué ahorita de la extemporaneidad. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo es más o menos para uno decir que esta declaración de renta es extemporánea? O sea, yo voy a declarar, pero en este 23 pago el 22, Sí. ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Ahora en octubre me decía usted que es como ya los números, los últimos. Si es que el calendario viene desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre. Listo. ¿En qué está basado? Los dos últimos números de la cédula del contribuyente le dan la fecha límite para declarar. Entonces, arrancamos el 9 de agosto con las cédulas que terminaban en 01 y 02. 02. Si esos contribuyentes que la cédula les terminaban esas cédulas no lo hicieron el 9 de agosto, al día siguiente ya tienen que pagar sanción por Por extemporaneidad. extemporaneidad. Pero me refiero a partir de ese momento pagan, ¿sí? Pero entonces, digamos, ¿es hasta diciembre o hasta enero del año entrante? Hasta cuando presente la declaración. Hasta cuando la presente. Entonces, Juan Carlos, la tenías que presentar el 9 de agosto, no la presentaste. Ya automáticamente Ya está. sabes que tienes que pagar sanción por extemporaneidad. Perfecto. Muy bien. Dejó pasar un mes, 2 meses, 3 meses, incluso un año, Claro. 2 años, y la DIAN ni siquiera lo ha llamado a usted. Eso. Pero usted sabe que tiene la Pero obligación. está ahí con la cruz ahí. Cuando la DIAN se dé cuenta que todavía no le ha recordado a usted que tiene que presentar la declaración y pagar la sanción, Sí. entonces es cuando va a sacar el acto administrativo y es cuando duplica la sanción. Ya. Entonces, lo ideal para el contribuyente es no llegar hasta allá. Sí, no llegará a esos puntos, claro. Y entre más rápido lo haga, Sí. si menor es la sanción, mejor dicho, menor es la sanción. Otra cosa que debemos aclarar, Juan Carlos, es que hay una sanción mínima.
Entonces, si bien yo ahorita les dije más o menos cómo eran los cálculos de la sanción, si esos cálculos me dan inferiores a 10 VTs, que para el año 2023 son 424.000 pesos, lo tengo que ajustar a esos 424.000. O sea, la sanción mínima es eso. son 424.000 para el año 2023. La VT sube año a año, entonces posteriormente esa sanción también sube. Perfecto. Bueno, ya usted nos había hablado de cómo se calcula. Sí. Usted ahorita fuera de cámara nos hablaba de cómo los niños y los muertos también tienen que declarar. Sí, señor. Me quedó causando curiosidad eso. Yo creo que los televidentes andan en las mismas. Sí, señor. Cuéntenos de eso. Incluso es un error que se comete frecuentemente. Pensar que los niños y los muertos no declaran renta. Y sí declaran renta. Ajá. Desde que ese niño o ese muerto superen topes para declarar renta como cualquier otro contribuyente, entonces deben hacerlo. Lo que cambia es la forma. Como ya sabemos la mayoría, los niños tienen un representante legal, un tutor, Sí. que normalmente son sus padres. En la ausencia de sus padres es alguien que normalmente un juez le da esa categoría a alguien para que represente a ese niño. Si ese niño, como le dije, supera los topes, que entre otras cosas aclaremos cuáles son los topes. Ajá. Si yo tengo un patrimonio en el 2022 Sí. superior a 171.018.000 pesos, debo declarar renta. Si tengo movimientos en cuenta bancaria, Sí. compras con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, superiores a los 53.206.000 pesos, debo declarar renta. En un año. En el año año anterior. 2022. Estos valores son Sí, del año 2022. Perfecto, muy bien. Entonces, quien supere esos topes tiene que declarar. Los niños y los muertos también. Entonces, obviamente el muerto no lo puede hacer, obviamente el niño no lo puede hacer. Total. Se nombra un representante legal. Deben de tener un representante legal. Pero eso lo saben digamos, eso lo tiene que saber la familia como tal. Sí, sí. Es que ahí precisamente es donde radica el error que se comete muy a menudo. Entonces, la persona que falleció normalmente declaraba renta. Sí. Y entonces un familiar conoce cuáles eran esas claves de ingreso al portal Sí. de la DIAN y dice, yo sé que mi papá tenía que declarar, voy a entrar y voy a declarar. Ese es un error muy común que se comete. Entonces, porque creen que entraron y presentaron la declaración bien y en esencia está bien presentada, Sí. creen que ya cumplieron con la obligación. Solo por el hecho de haberse presentado en cabeza del fallecido, ya no tiene validez esa declaración. Ya. Por eso esta temporada se llama Declaración de Renta de Personas Naturales y Sucesiones Ilíquidas, es porque incluye esas Sí. personas que fallecen y entonces que tienen la obligatoriedad. Entonces lo que hay que hacer legalmente es nombrar a alguien que represente al fallecido y en nombre del fallecido presente la declaración de renta. Ya, muy bien. Bueno, ¿qué sucede? Resulta de que ya los bienes de ese fallecido entraron a una sucesión y se repartieron. Sí. A don fulano, que no tenía donde amarrar un perro, le otorgaron X propiedades, ¿sí? Y él sano, él nunca ha tenido que declarar. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? ¿Ya la DIAN le informa o él tiene que empezar como a buscar a una persona como usted? Hombre, a mí me dieron esta herencia, ¿qué pasa ahí? Juan Carlos, es exactamente lo mismo. O sea, digamos, en el proceso de división de los bienes, Sí, ahí se van a crear unos impuestos conexos a esa herencia. sí. Y posteriormente ya pasen a nombre de cada uno de los herederos
Entonces, tenemos que hacer la revisión que les decía ahora. Miramos el patrimonio, supera los 171 millones 18 mil pesos, debe declarar renta ya en esa persona. Ya, listo. Ahí en la parte patrimonial, porque realmente lo que ellos reciben es patrimonio. Sí. A partir de ahí, si sus ingresos empiezan a superar los 53 millones 206 mil, entonces se van a hacer acreedores a declarar por el tope de ingresos. Pero funciona igual, una vez separados los bienes, entonces cada uno individualmente tiene que hacer la revisión si supera los topes para declarar. Perfecto, muy bien. Bueno, Juan Guillermo, ¿cuáles son los errores más comunes en los que incurre un ciudadano para la causal de extemporaneidad? ¿Cuáles son los errores más comunes? No, pues que básicamente es que no se informan bien o digamos por no tener muchos recursos, digamos que el error que más he visto en esta temporada de declaración de rentas es por el tema de las consignaciones bancarias, Juan Carlos. Entonces, digamos, usted presta su cuenta bancaria. Su mamá vendió por allá una propiedad y, Juan Carlos, présteme la cuenta que me van a consignar una. Esa plata no es suya. Claro. Pero por usted superar en su cuenta bancaria el tope, usted ya tiene que declarar. Entonces, digamos, delicado usted eso. Por casualidad en su grupo de amigos, compañeros, le dicen, es que yo tuve que declarar por esto y esto. Venga, pues es que en la cuenta yo manejé tanta plata, tengo que declarar. Tiene que declarar. Pero se dio cuenta después. Cuando le averiguó al contador, venga, a mí me contaron esto. Y miraron y ya, lo que le decía ahorita, uno no puede aducir ante la DIAN que no sabía, que no conocía. Entonces ya básicamente le toca presentar lo más pronto posible la declaración y pagar la sanción. No hay de otra. Muy bien. No hay de otra. Perfecto. Bueno, dos preguntitas para terminar, Juan Guillermo. Una un poco incómoda, pero me causa curiosidad. Sí, señor. Muchos televidentes nunca han tenido que declarar. Y entonces dirán, bueno, y entonces cuando yo tenga que declarar, yo tengo que recurrir a un contador. Normalmente, por él hacerme una declaración, normalmente cuánto puede estar, entre qué rangos está el costo que ustedes como profesionales cobrarían a una persona natural por una declaración de renta, algo pues sencillo. O sea, no estamos hablando de una empresa, sino a don fulano que ya pues sí fue notificado y entonces tiene que declarar. Hombre, ¿cuánto normalmente puede costar? Digamos, desde tanto hasta tanto. Juan Carlos. Me disculpa, ves que es una pregunta incómoda, pero muchos televidentes quisieran saber, hombre, no, me gustaría saber qué puede cobrar un contador por eso. Sí. No, primero partimos de la base, Juan Carlos, que nosotros los contadores no tenemos una tabla remuneratoria, no tenemos una tabla de honorarios. Entonces, básicamente, usted en el mercado se puede encontrar un contador que le cobre desde 30,000 pesos hasta 500,000, 1,000,000. Sí. Entonces, digamos qué es el mercado. Y en el mercado hay una libre competencia y cada uno fija sus tarifas. ¿Usted valora su trabajo? Exactamente. Entonces, como todo, la tarifa también está atada a la calidad del servicio que usted le da. Perfecto. Independiente del monto del movimiento de la persona. Sí, ¿cierto? Independientemente de lo que haya que hacer en la declaración. Entonces, si a usted un contador le está cobrando 30,000 pesos, yo de entrada ya dudaría. Ya dudaría y me expondría a que esa declaración no quede muy bien hecha. Y después el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, digamos que en el mercado, por lo que yo puedo percibir de mis colegas, de los demás contadores, una declaración de renta que quede bien hecha puede estar con una tarifa de entre 200 y 500,000 pesos. Perfecto, muy bien.
Muy bien. Entonces en el mercado hay de todo, vuelvo y le Perfecto. repito. Sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ya hay contadores que están más consolidados en el mercado, Claro. que tienen empresas, digamos, que no tienen la premura de esos honorarios, Sí, entonces se vuelven un poquito más exclusivos. Más exclusivo, sí. Y los demás, digamos, que utilizan la tarifa para atraer nuevos clientes. Claro que sí. Pero Perfecto. menos de 200.000 pesos, yo creo que Ya es de dudar. sí, ya es dudar la calidad de Perfecto. lo que le van a Muy entregar. bien. Bueno, y ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto, Claro que hombre, una o dos recomendaciones para estas personas que ya fueron notificadas de que tienen que declarar para no ir a caer en una extemporaneidad. No, entonces, lo primero, ante la duda, consultar con alguien que tenga profesional. conocimiento, con un profesional. Perfecto, sí. Consultar y salir de la duda inmediatamente. Listo, si todavía está a tiempo. Si ya superó el límite y ya le toca declarar, es hacerlo lo más rápido posible. Lo más rápido. El Porque- tiempo apremia. Exacto, porque entre más tiempo deje pasar, más intereses se van a causar. Y lo que le decía ahorita, ese porcentaje de sanción se va acumulando mes a mes. Tremendo, sí, sí. Entonces, hacerlo inmediatamente, lo más rápido posible, para que ya se quede tranquilo con la Claro vida. que sí. Así es. Eso es como la mayor recomendación. Perfecto. Si ya me pasé del límite, hacerlo rápido, hacer la Rápido, lo aclaración más rápido rápido. que puede. Sí. Bueno, Juan Guillermo, hombre, muy importante esta información y hombre, ojalá ninguno de los televidentes caiga en un problema de estos de extemporaneidad, porque es delicado. Sí, Sí, no, ¿Verdad que sí? mucho cuidado. Ante la duda, inmediatamente ante un profesional Perfecto. idóneo, Sí. y si le toca declarar, declare inmediatamente. Perfecto. Juan Guillermo, muchas gracias por haber atendido esta invitación. No, gracias a usted, Juan Carlos, y a OPAM por la invitación. Para cuando me necesiten, aquí estaré presto para que hablemos de este y otros temas. Eso está muy bien, interesante. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.